Bendiciones, amados hermanos de Iglesia de Cristo Betel, Ministerio en Casas. Es un motivo de gozo nuevamente estar con ustedes por medio de estos canales que nos permiten comunicarnos y estar en comunión a través de estos medios que el Señor permite. Gracias por su sintonía, gracias por hacer el tiempo para poder estar en comunión con el Señor. Después de alabar y glorificar el nombre del Señor, espero que usted lo haya hecho con libertad. Esta noche usted también esté preparando su corazón o esté ya con su corazón preparado para recibir la bendita palabra del Señor. Saludamos a los hermanos que se están conectando. Sé que el Señor ha sido bueno durante esta semana que está casi finalizando. Y solamente queremos recordarle que el día de mañana, a partir de las 9 de la mañana, tenemos el ayuno. En este caso o en esta oportunidad serán las cabezas de área las que estemos a cargo del ayuno. Así que lo esperamos desde las 9 de la mañana por el enlace de Zoom. Esté usted pendiente en el chat general de la iglesia, donde tendremos la oportunidad también de buscar la presencia del Señor. Sabemos que no son tiempos fáciles los que están nuevamente viviéndose en Guatemala y por eso es importante que nosotros lleguemos ante su presencia y como vimos el domingo pasado en el mensaje de la palabra del Señor, el ayuno para la iglesia es cuando el esposo no está cerca. Y yo creo que cuando hay situaciones difíciles es importante que nosotros permitamos que el Espíritu Santo ponga ese querer como el hacer, como dice su palabra, por su buena voluntad, para buscarlo, para preparar nuestro corazón, disciplinar nuestro ser para la búsqueda al Señor. Así que lo invitamos mañana a las 9 de la mañana. Usted esté pendiente del ayuno el día de mañana. Muy bien, queremos aprovechar el tiempo, ya que cuando sentimos el tiempo corre mucho y ya son las 8 en punto. Así que saludamos a todos los miembros de Iglesia de Cristo Betel y aquellos que no lo son, pero que son miembros del cuerpo de Cristo. Hermanos amados, sean bienvenidos y gocémonos en esta noche con la bendita palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos una vez más delante de tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes una palabra para nosotros. Y sabemos una vez más que el Espíritu Santo ha preparado banquete, ha puesto, Señor, la mesa para que nosotros podamos alimentar el hombre interior. Desde ya te pedimos, Señor, que toda circunstancia difícil, toda enfermedad, todo problema, Señor, que tú seas propicio a las necesidades de tu pueblo. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú te glorifiques en cada circunstancia, que no apliquemos ningún despropósito a las situaciones que suceden. Oramos por el país, oramos por Guatemala, oramos por Honduras, oramos por Nicaragua, los países más afectados por el paso del huracán ETA. Sabemos, Señor, que en tu soberanía, en tus planes, se dan este tipo de situaciones y siempre sabemos que hay propósitos en todo. Fortalece a las familias que han perdido, Señor, en el paso de este huracán, han perdido familiares, han perdido sus casas, han perdido muchas cosas, pero sabemos, Señor, que tú siempre vas a actuar conforme a tu poder y a tu soberana voluntad. En el nombre de Jesús, envíanos tu bendita palabra en esta noche. Te lo suplicamos. Amén y amén. Qué bueno es alabar al Señor, dice un canto. Darle honra, gloria y honor. Y nosotros le damos honra, gloria y honor al Señor por todas sus bondades. Hoy quiero compartir con ustedes, haciendo un paréntesis a la serie de temas que he venido compartiendo, ya que creo que las necesidades que están viviendo los hijos de Dios y aún los que no conocen al Señor
muchas veces nos hacen meditar sobre situaciones difíciles, como el hecho de que en esta época del COVID-19 notamos nosotros que se empiezan a dar otras circunstancias también difíciles. Y yo por eso quiero hablar con usted, quiero compartir con usted sobre el tema que Cristo es nuestra esperanza. Cristo, aleluya, es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está en el hombre, nuestra esperanza no está en el gobierno, nuestra esperanza no está en nuestro trabajo, en nuestras profesiones, nuestra esperanza no está en las organizaciones. Nuestra esperanza es Jesucristo. Y en circunstancias como pandemia, que hemos estado viviendo ya por varios meses, desde el mes de marzo a la fecha, ahora un huracán que después de 22 años hace recordar los estragos del huracán Mitch. Es muy interesante porque en esta mañana meditaba que nuestro pastor, el doctor Paredes, en alguna ocasión el Señor le dio un sueño y no se me olvida que compartió que había visto a Centroamérica completamente anegada de agua. Algunos de ustedes lo recordarán. Pero un detalle llamativo es que dice que no solamente vio a Centroamérica anegada de agua, sino que también vio toda esa superficie llena de sal. Llamativo. Y es que la sal, acuérdese usted que en la Biblia se nos menciona que nosotros somos la sal de la tierra. Entonces puede ser una posibilidad que ese sueño nos indique que en medio de las circunstancias difíciles nosotros debemos de recordar que somos sal, porque la sal sirve cuando da sabor. Cuando pierde su sabor, dice la palabra del Señor, ya no es útil. Pero también vemos que la sal se usaba para preservar. Así que eso nos recuerda que aún en medio de las circunstancias, el Señor va a preservar a su pueblo y va a aprovechar las circunstancias que se dan. A veces no las entendemos, a veces no podemos tener claro por qué se dan circunstancias tan difíciles. A veces nuestra mente nos juega rudo porque nos hace pensar que tragedia tras tragedia hace que muchas personas piensen, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está su Cristo? Y aún muchos cristianos pueden, lamentablemente, bajo circunstancias como las que se están viviendo, hacer que su fe decaiga, hacer que su esperanza sea puesta en otra cosa o se pierda completamente la esperanza. Pero meditaba que mi pastor murió en mayo del 98 y el huracán Mitch, que hizo estragos también en Honduras, Nicaragua y Guatemala, exactamente igual que ahora, en las mismas fechas, muy parecidas las fechas, ya mi pastor había partido. Así que meses después se da ese huracán y ahora después de 22 años, como que en un ciclo se vuelve a dar el mismo, no el mismo huracán, pero sí, aunque reciben diferentes nombres, ¿verdad? Es llamativo que ahora le pusieron a este huracán ETA, la séptima vocal del alfabeto griego. Séptima, 7, habla de plenitud en la Biblia, ¿verdad? No quiero relacionarlo necesariamente, pero era un huracán que me parece que en algún momento llegó casi a grado 5, aunque se mantuvo después en grado 4. El grado 5 es como el huracán más potente. Y el valor numérico de ETA, llamativamente, es el 8. Y el 8 para nosotros es un reinicio. Que realmente sea un reinicio
para cada uno de nosotros, y aunque sabemos y nos solidarizamos con el dolor, con la desesperanza de muchos, obviamente a la Iglesia de Cristo en estos tiempos nos toca hacer esfuerzos para ayudar en lo que podamos. Por eso quiero motivar a todos los miembros de Iglesia de Cristo Betel que busque un lugar donde están recibiendo víveres o aquellas cosas que se necesitan. En el chat colocamos en la mañana unas cosas que usted puede juntar en la medida de sus posibilidades. Siempre podemos compartir algo para los necesitados. Tome nota de eso, busque un centro de acopio y si le es posible y tiene a la mano un tratado, si no, escriba un verso bíblico y en un papelito y colóquelo ahí para que quien abra esa bolsa de ayuda también reciba una palabra que puede ser como una semilla sembrada en su corazón. Quisiéramos entender todas las cosas, pero indudablemente no siempre vamos a tener la claridad, aunque sí podemos estar seguros que a pesar de la destrucción, la muerte de compatriotas, no solo en Guatemala, sino que en los países que hemos mencionado, sabemos que la esperanza para la humanidad se llama Jesucristo. Por eso nosotros los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, ante todas estas situaciones, no debemos de perder la esperanza. Otra de las cosas que meditaba esta mañana es que de Iglesia de Cristo Betel han partido 9 hermanos, quizá no todos miembros de Iglesia de Cristo Betel, pero sí relacionados con las familias que asisten, con algunas de las familias que asisten, y por lo tanto también hemos percibido el dolor y hemos estado, como dice la palabra, llorad con los que lloran. Y hemos estado orando y clamando. Así un recuento que en el mes de junio, 4 personas de estas 9 partieron a la presencia del Señor. En el mes de julio, 1 persona más. En septiembre, otra persona más. En octubre, 2 personas más. Y en noviembre, 1 persona más. 9 hermanos en Cristo que por diferentes circunstancias el Señor en su propósito ya los llevó a su presencia. Sabemos que se nos han adelantado, pero en una iglesia como la nuestra, que hayan partido ya 9 personas, significa que ha habido dolor. Probablemente las familias y algunas de ellas están viendo en vivo este mensaje. Nuevamente pensarán en esta situación, pero confiamos que en estos meses, en estos días para los que les acaba de tocar, el Señor siga siendo su bálsamo, el Señor siga siendo su consuelo, el Señor siga operando en sus vidas de tal manera que bajo ninguna circunstancia, insisto, a pesar de experimentar la pérdida de un ser cercano, un ser querido cercano, como una mamá, un hermano, un esposo, una esposa, nosotros no olvidemos que en Cristo vamos a volver a ver a nuestros seres queridos. Y eso es una de las esperanzas que cada uno de nosotros tenemos. Pero quiero, para avanzar, definir lo que es la esperanza. Y quiero empezar con lo que dicen los diccionarios acerca de lo que es la esperanza para luego abordar lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y luego ver algunos versos donde el Señor en su revelación nos muestra que Él es nuestra esperanza. Por eso el tema. Dice que esperanza es la confianza. En cierta manera, esperanza y confianza son sinónimos de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Tener la esperanza de alcanzar algo que se desea. O también se define como la cosa o persona que es objeto de esa esperanza. Ya es interesante que aquí dice que
puede el hombre poner su esperanza en cosas, y a veces sucede así. Ojalá que tú no seas de estas personas que estás poniendo tu esperanza en tu dinero, estás poniendo tu esperanza en tu trabajo, estás poniendo tu esperanza en tus relaciones, estás poniendo tu esperanza en alguna cosa o persona, pero que no sea nuestro Señor Jesucristo. Otra definición interesante es que esperanza es un estado de fe, y ahí ya se mete el elemento fe, y ánimo. O sea que la esperanza da ánimo. Cuando tú pierdes la esperanza, y hoy están sucediendo cosas que hacen que muchos estén perdiendo la esperanza. Y ninguno de nosotros puede ser inmune a experimentar falta de esperanza. Acuérdese que esperanza está dentro de las 3 llamadas virtudes teologales, una frase muy de domingo, pero en realidad dice que el amor, la fe y la esperanza son aquellas que nos van a permitir a nosotros precisamente mantenernos en este peregrinaje mientras el Señor, que no tarda en venir, porque eso es lo que el Espíritu Santo creo que va confirmando cada vez que pasa el tiempo, cada vez que vemos las cosas que suceden en el mundo. Hoy más que nunca nosotros tenemos que estar pendientes y sensibles a la voz del Espíritu acerca de los tiempos, porque parece que todo va encajando. Los procesos se aceleran según lo que sucede día a día. Por eso es un estado de fe y ánimo optimista, en la expectativa de resultados favorables relacionados con eventos o circunstancias de la propia vida, o del mundo en su conjunto. Bueno, los diccionarios dan sus definiciones y tratan de acercarse a lo que Dios considera como esperanza. Como usted sabe, tratar de ver exactamente lo que Dios dice sobre la esperanza en el Antiguo Testamento nos obliga a tratar de profundizar un poquito en las palabras hebreas que se traducen esperanza, y lo mismo en griego cuando se traducen, o mejor dicho, se mencionan en el Nuevo Testamento. Fíjese que me llama mucho la atención, si usted me acompaña a Ruth, ese pequeño libro que le gusta tanto a mi esposa cuando comparte la palabra del Señor, y a mí me llama la atención que muchas veces comparte sobre Ruth y siempre ella traslada cosas nuevas que el Señor le da. Este pequeño libro apenas de 4 capítulos en el Antiguo Testamento, después de Jueces Ruth, para aquel que quizá es nuevo convertido, está después del libro de Jueces. Es muy llamativo que en Ruth, en el capítulo número 1, en el Antiguo Testamento, y verso número 2 es la primera vez que aparece la palabra esperanza. Y si usted y yo leemos ese verso, Ruth capítulo 1 y verso 2 dice, el hombre, o mejor dicho, el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Estamos en Ruth capítulo 1 y verso número 2, pero creo que quiero avanzar un poquito más. Es el verso número 12, me comí un número, verso número 12, ahí estamos bien. Todos conocemos el contexto de esta historia maravillosa que tipifica realmente la preparación de la novia casadera para casarse con su voz, que es nuestro Señor Jesucristo. Y la novia casadera aquí está tipificada en este hermoso personaje que es Ruth. Pero en el verso 12 me interesa ahorita que tratemos de definir cómo la Biblia y cómo Dios, a través de ese lenguaje tan antiguo, trata de mostrarnos lo que es la esperanza. Dice, Noemí le dice a Orfa y a Ruth, volveos, hijas mías. No quiero hacer mucho contexto porque usted conoce esto. E idos, porque yo, dice, porque yo soy demasiado vieja para tener marido. Si dijera que tengo
esperanza. Ahí es donde aparece por primera vez la palabra esperanza. Si dijera que tengo esperanza, si aún tuviera un marido esta noche y también diera a luz hijos. Es llamativo que Noemí se preocupaba por sus nueras jóvenes que habían quedado viudas. Y tenemos que contextualizarnos porque una mujer viuda en aquellos tiempos podía perder de hecho sus propiedades por la forma como estas cosas se establecían. Y Noemí se había quedado sin esposo y sin sus hijos varones. Y sus nueras la acompañaban, probablemente Orfa quería ser solidaria nada más, porque al final el texto bíblico nos indica que ella se volvió a su pueblo, a sus dioses, pero Ruth, en una frase maravillosa, usted recordará que Ruth dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y decidió acompañarla. Pero aquí esa palabra esperanza, que llamativamente aparecen varias palabras que en el Antiguo Testamento se traducen esperanza. Esta en especial, fíjese que es muy llamativo porque literalmente significa una cuerda. Y viene de una raíz que también significa, por el concepto cuerda, atar, por supuesto con una cuerda, o ligar. De ahí que se traduce que es aguardar, confiar, esperar y juntar. Es como que una persona que tiene esperanza fuera atada a esperar, por supuesto, algo que anhela su corazón y que es favorable para esa persona. Pero en el segundo libro de Reyes, si usted me acompaña, porque estamos definiendo lo que es la esperanza, porque decir Cristo es nuestra esperanza si no tenemos claro lo que la Biblia quiere decir acerca de la esperanza, probablemente nos deja cortos. Y hoy, más que nunca, nosotros tenemos que acercarnos a la palabra para arraigarnos, para echar raíces profundas ante los embates de las circunstancias que cada vez pueden ser más difíciles, y nosotros tenemos que tener claro que realmente Cristo es nuestra esperanza. Pero que cuando decimos eso tenemos que estar claros en lo que estamos diciendo. El segundo libro de Reyes nos habla en el capítulo 18 del rey Ezequías. Hemos hablado un poco acerca de este rey cuando hablamos de los 4 reyes. ¿Se acuerda usted de los que nos habla precisamente el profeta Isaías? Pero en el verso 5, muy puntualmente, dice, en Jehová Dios de Israel, Ezequías, puso su esperanza. Llamativamente aquí se usa otra palabra, pero que de alguna manera se tradujo como esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Por qué se dice eso de Ezequías? Porque él puso su esperanza, puso su deseo de confiar en Dios, Dios de Israel. Solo que esta palabra es muy interesante y creo que tiene mucho que ver con lo que queremos compartir en medio de estas circunstancias, porque literalmente esta palabra es apresurarse a refugiarse. El que tiene esperanza se apresura a refugiarse. ¿En quién? En Jehová, Dios de Israel, en el caso de Ezequías. Ojalá que nosotros también nos apresuremos, pongamos todo nuestro esfuerzo y toda nuestra fe en refugiarnos en el Dios de Israel. Ahora, yo me pongo a pensar al ver desde ayer y en la noche videos tan tristes que duele el corazón ver que una montaña completa se viene sobre las personas. Ver cómo muchas veces nos aferramos. Pude ver un video que me llamó mucho la atención de 3 personas que llegaron hasta una casa que estaba en la ladera, lamentablemente, en Guatemala y en muchos de nuestros pueblos centroamericanos, quizá porque es la única manera de obtener un pedazo de tierra.
muchas veces se colocan las casas en lugares muy peligrosos y estas personas cristianas, porque se decían, hermana, diga tal cosa, hablaban como siervos del Señor, dos hombres y una mujer, le decían a la persona a más o menos unos 10 metros que saliera, que era urgente porque estaban viendo que la montaña se estaba viniendo. Y la persona salió, me imagino, a preparar no sé qué cosas, pero no salió rápido. Y lamentablemente, aunque ya no se ve en el video, parece que esa casa se la llevó ese deslave. A veces nosotros, hermanos, estamos aferrados también a ciertas cosas y lo tremendo de todo esto es que tenemos que poner nuestra esperanza en Dios, no en las cosas materiales. Sabemos que aunque una casa haya costado muchos años de trabajo, realmente las cosas materiales, si nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor es bueno y de alguna manera nos va a poder devolver aquello que nos fue quitado. Entonces, vuelvo al punto. Estar confiado es la idea en el Antiguo Testamento de la esperanza. Y obviamente en el Nuevo Testamento se utiliza otro idioma, pero esta palabra que nosotros la vemos en Hechos 24:15, si usted me acompaña a Hechos 24:15 rápidamente, nos vamos a dar cuenta que ahí el apóstol Pablo estaba defendiendo su causa, como muchas veces le tocó hacerlo por causa del Evangelio. Y en medio de eso, el apóstol Pablo en el capítulo 24 de Hechos, y vamos a ver ahora el verso número 15, vemos nosotros que él está ante Félix, dice la Biblia en Hechos 24:15, dice, teniendo esperanza en Dios. Aquí ya se usa una palabra griega y dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Aquí el apóstol Pablo está hablando, y cuando habla de esperanza, está hablando de esperar con anhelo. Dice por lo general con placer, es decir, un anhelo y una espera gozosa. Eso genera una expectación, genera confianza y por eso se traduce esperanza, esperar con confianza. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo en su defensa estaba esperando con confianza? La resurrección de los muertos. Cuando inicié y hablé de los 9 hermanos, entre esposos, esposas, papás, mamás, hermanos, que en el contexto de nuestra congregación ya partieron al Señor en apenas 4 o 5 meses. Nosotros, hermanos amados, y se lo digo especialmente a las familias que perdieron un ser querido, debemos tener la esperanza, debemos anhelar gozosamente, esperar, hermano, con expectación, no perder la esperanza que los vamos a volver a ver. Usted sabe que yo perdí a mi padre el 28 de febrero de este año, pero mi gran confianza, mi esperar gozoso, es que cuando se cumplan las promesas del Señor, lo veré nuevamente. Así veré a mi madre que partió en el 2001, en diciembre del 2001, y así cada uno de nosotros que tenemos esta esperanza. Tenemos esta confianza en las promesas de Dios, debemos de estar seguros, porque esperanza trae seguridad. Si usted no se ha sentido seguro en estos días por el COVID, si no se ha sentido seguro porque le han detectado alguna clase de enfermedad, si usted no se ha sentido seguro de mantener su trabajo, si usted no se ha sentido seguro del futuro, yo le recuerdo que debemos de tener esperanza sobre resurrección. Y la esperanza de que todas las promesas del Señor se van a cumplir. No perdamos el paso. No dejemos de perseverar en lo que la palabra del Señor nos indica. Pero ahora quiero entrar en materia
aunque ya se me fue la primera media hora, me queda una media hora para definir claramente lo que la Biblia dice acerca de que Cristo, aleluya, es nuestra esperanza. Acompáñeme a Efesios, el capítulo número 2 del libro o la epístola a los Efesios, capítulo 2, y vamos a ver cómo hay algunos pasajes en el Nuevo Testamento que nos indican que nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra seguridad, el anhelo gozoso que debemos de tener en estos tiempos está en Cristo. Cristo es nuestra esperanza. El capítulo 2 y el verso 11 de precisamente Efesios dice lo siguiente: recordad pues, mire qué interesante cómo el apóstol, yo creo que esa debe ser una palabra rema para nosotros. Recordad, bajo cualquier circunstancia, recordemos pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión, es decir, por los judíos, hecha por manos en la carne, nuevamente dice, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo. Eso está hablando del momento cuando nosotros no estábamos en Cristo. Y usted y yo por esos tiempos. Y eso nos hacía, según el texto, porque vamos a leer hasta el verso 13, excluidos de la ciudadanía de Israel, porque éramos gentiles. Ahora somos del Israel de Dios. Y por lo tanto éramos extraños a los pactos de la promesa. Y eso nos hacía ser personas sin tener esperanza. Antes no teníamos esperanza. Y sin Dios en el mundo. Pablo les escribía a personas que tenían una infinidad de dioses. Pero esos dioses con D minúscula obviamente no eran Dios. Por eso, aunque eran idólatras, conocían al único Dios verdadero. Y por eso no había esperanza. Pero ahora, dice, eso es lo que me interesa. Verso 12, pero ahora en Cristo Jesús. Y quiero hacer énfasis en la pequeña palabra en Cristo Jesús. Fíjese que no dice con Cristo Jesús o por Cristo Jesús, sino dice en Cristo Jesús. Es decir, que estamos adentro de Cristo. Eso es lo que quiere decir, estamos inmersos en Él, pero lo maravilloso es que también Él está dentro de nosotros. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, es decir, nosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz. Antes no teníamos esperanza. Pero ahora en Cristo, hermano amado, hermana amada, niños, jóvenes, señoritas, recordemos que ahora en Cristo, Él es nuestra esperanza. En Él debemos de tener confianza. Aunque haya tempestad, aunque haya situaciones difíciles. Como dice la letra del canto que hoy compartía desde muy temprano con los hermanos, y aunque no muchos quizá tienen la oportunidad de oírlo, pero dice, aunque haya tempestad y los vientos soplen fuerte, dice, el Señor está con nosotros. Su voz llega para detener esos vientos. Aleluya. Entonces, hermano amado, yo quiero que usted se dé cuenta que antes no había esperanza. Aunque tú tal vez le encendías veladoras a una imagen, aunque tal vez hacías algún tipo de penitencia, aunque tal vez estabas inmersa en algún tipo de ejercicio religioso, eso no te daba esperanza. Por eso me gusta que cuando hay esperanza, también hay paz. Por eso dice, porque Él mismo, hablando de Cristo, es nuestra paz. No se olvide que si usted ya nació de nuevo, usted tiene a Cristo en su corazón. Él es su esperanza, pero también Él es su paz. Por eso cuando Él, hermano, vence la tumba
y resucitado visita a sus discípulos como se los había prometido, resucitar al tercer día, y se aparece delante de ellos. Lo primero que Él les dice en su idioma que hablaba fue Shalom, paz a vosotros. Y lo que quiere el Señor en medio de cada circunstancia difícil, porque ellos estaban amedrentados. Ellos pensaban que las autoridades romanas o quizá las autoridades de los sacerdotes los iban a perseguir, y probablemente esos eran los planes para desaparecer a todos los discípulos que había muerto en la cruz del Calvario. Había temores, había muchas cosas que estaban pasando en sus mentes, y por eso el Señor, conociendo su necesidad, les dice: paz a vosotros, Shalom. Y esto es lo que yo creo que el Espíritu Santo en medio de estas circunstancias nos quiere decir a nosotros también. Filipenses, en el capítulo 1 y versos 20 y 21, otro pasaje maravilloso que nos habla acerca de que Cristo es nuestra paz, nuestra esperanza, conforme a mi anhelo, dice el apóstol. Y acuérdese que él estaba preso. Pablo aquí no estaba en circunstancias agradables. Pablo aquí estaba prisionero en ese tipo de cárceles antiguas donde no había ningún tipo de prebenda, no había ningún tipo de comodidad. Pablo estaba en esa circunstancia y en esa maravillosa epístola donde él, en lugar de estar triste, en lugar de estar apesadumbrado, en lugar de estar desanimado, él dice: conforme a mi anhelo y esperanza. Pablo en la cárcel tenía esperanza. Por eso en medio de la cárcel él le decía a los filipenses y a cada uno de nosotros también, en medio de las circunstancias difíciles, nos dice: aleluya, regocijaos en el Señor. Y si una circunstancia, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, conforme a mi anhelo y esperanza. 1:20 de Filipenses. De que en nada, óigalo bien, en nada seré avergonzado. Esta palabra es muy interesante en el original, porque esa palabra avergonzado se puede traducir también desgracia. Experimentar una desgracia, sentirse avergonzado porque en medio de las desgracias, en medio de las circunstancias difíciles, puede venir la vergüenza, puede venir, hermano, sentimientos que nos dejan muy mal parados en cuanto a nuestra fe en Dios. Pero también esa palabra habla de sentimientos de temor, de alejarse, porque estamos avergonzados. Pero Pablo dice: yo tengo, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, también podríamos decir con toda seguridad. Hermano amado, tú necesitas seguridad, yo necesito seguridad, yo necesito y tú necesitas poner los pies firmes sobre la roca para que ningún viento te mueva de ahí. Que seas realmente una palmera cuyas raíces han profundizado tanto que rodean la roca, y los vientos huracanados de huracanes grado 4 y grado 5 solo van a hacer que la palmera se doble hasta tocar el suelo de un lado y luego tocar el suelo del otro lado, pero no seremos desarraigados. Diga gloria a Dios conmigo, hermano amado. Aún ahora, como siempre dice el apóstol, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pablo sabía que al estar en la cárcel podía terminar todo con una sentencia que le provocaría la muerte física, pero no así ser separado de la comunión con Dios. Pablo, cuando estaba en la cárcel y en circunstancias difíciles, hermano amado, él dice: mi esperanza es como siempre que en Cristo seré exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. La iglesia del final
La iglesia que se acerca a pasos agigantados al cumplimiento de las profecías, especialmente aquellas que tienen que ver con la palabra que el Señor ha dado, que Él viene por su novia, que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, que nos habla de la iglesia del Señor, de la iglesia casadera. Hermano amado, va a ser una iglesia que, como Pablo va a poder decir, Cristo va a ser exaltado en mi cuerpo. Eso habla de un cuerpo de exaltación, que siendo mortal todavía puede experimentar la muerte, pero ya no es importante. Por eso Pablo termina en el verso 21, en un verso maravilloso que todos tendríamos que tener de memoria, pero más que en nuestra mente, tenerlo clavado en el corazón, es: pues para mí, ojalá que usted lo repita conmigo, pues para mí el vivir es Cristo y el morir, yo sé que usted lo repitió, ganancia. El morir, ganancia. Hermano, bajo esa perspectiva, los 9 hermanos que partieron a la presencia del Señor los meses anteriores, para ellos ese dormir fue ganancia, tengámoslo por seguro. Aunque nuestros sentimientos y nuestros anhelos y nuestros deseos es que nuestros familiares no se vayan de nosotros, para ellos ese morir en Cristo fue ganancia. Y los que estamos vivos, nosotros debemos de decir: para mí el vivir es Cristo. Hermano amado, que su vivir esté ya encaminándose a creer que todo lo que usted vive lo debe de vivir por Cristo. Colosenses, en el capítulo 1 y verso 27, nuevamente el apóstol Pablo nos dice algo maravilloso: Cristo adentro de vosotros, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. He leído Colosenses 1:27. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos amados, no sé cómo tratar de llegar a sus corazones por medio del Espíritu Santo, por medio de la unción preciosa del Espíritu Santo, para que, como dice la palabra, estas palabras sean como clavos bien clavados en su corazón, que desde usted y yo nacimos de nuevo y Cristo entró a nosotros, el Espíritu de vida, y también el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia adquirida, como dice también el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios. Cristo en vosotros ya está adentro. Si tú naciste de nuevo, si no eres un religioso evangélico, si ya naciste de nuevo, el Cristo que llevas dentro es tu esperanza de gloria. En medio de las circunstancias difíciles, en medio de las noticias desalentadoras, en medio de lo que se ve en la televisión, en medio de lo que se ve en internet, en medio de todo eso, tú debes estar seguro que el Cristo que llevas dentro es hacia donde debes de voltear tu mirada, es a donde debes de tener tu seguridad, es donde debes estar esperando gozosamente, porque Él dentro de ti es tu esperanza. Es muy interesante que cuando hablamos de amor y hablamos de fe y hablamos de esperanza, es muy interesante, mis hermanos amados, que entre la fe y el amor, que alguno puso una balanza entre fe y amor. Porque si yo tengo la fe para hacer esto y esto y esto, según 1 Corintios 13, y no tengo amor, nada soy, de nada me sirve, solo hago ruido. Entonces, el equilibrio entre la fe y el amor, si en el centro pusiéramos nosotros una especie de soporte,
donde equidistante a la fe y la esperanza, cuando la fe es la que se le da más peso, el amor pierde peso y entonces no hay equilibrio. Por eso la fe con amor se equilibran, pero lo que sostiene la fe y el amor es la esperanza. El enemigo sabe que si logra con las circunstancias que lleguen a tu vida quitar la esperanza en Cristo, que tú dejes de creer que Cristo es tu esperanza, te desequilibra completamente. Espero haberme dado a entender. Ahora, una de las cosas que el Señor me decía hoy en la tarde es lo siguiente. Me quedan unos minutos todavía, pero el Señor me decía esta frase a mi corazón y yo se la quiero compartir. En las tormentas se pierde la esperanza. Se lo repito, en las tormentas se puede perder la esperanza. Yo me imagino, hermano, cómo las personas que tuvieron que enfrentar este huracán ETA, lluvias interminables, esas inundaciones, esos deslaves, hemos estado viendo. Son tormentas. Vientos huracanados de más de 200 kilómetros por hora, así entró en Nicaragua. Y aunque se fue degradando, esos vientos que vimos en los videos y que nos hacen recordar cómo realmente, aunque muchos dicen que es la naturaleza, sabemos que de alguna manera son permisiones de Dios con propósitos que tal vez no entendemos completamente, hermanos amados. Pero lo cierto es que en las tormentas, ese fue el pensamiento, quizás es el centro de este mensaje, se puede perder la esperanza. Por eso quiero llevarlo a una experiencia del apóstol Pablo en el capítulo 27 de los Hechos y verso número 20. Pablo iba en un barco hacia Roma y naufragó el barco precisamente por una tormenta. Las tormentas tienen como propósito hacernos naufragar. Y es interesante que hay tormentas que vienen de Dios y tormentas que vienen del enemigo, y nosotros tenemos que discernirlas, porque las tormentas de Dios no se pueden reprender. Las tormentas del diablo sí se pueden reprender, pero las tormentas de Dios tienen un plan. Y me parece que la que estaba enfrentando el apóstol Pablo, en medio de una circunstancia muy difícil y casi al final de su vida en la tierra, en el capítulo 27, verso 20 dice, como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días. ¿Se imagina usted una oscuridad en el mar, donde el mar se ve negro como que si fuera petróleo y no se ve nada? Dice, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros. Desde entonces, yo quiero que usted ponga atención a esto, yo voy terminando. Desde entonces se involucra él, abandonando. Este verbo, gerundio, da la idea de un proceso. Fuimos poco a poco, abandonando toda esperanza de salvarnos. Yo me ponía a pensar, el tremendo apóstol Pablo, que había pasado tantas experiencias, donde incluso lo habían dado por muerto, y se había levantado, seguramente el Señor lo había resucitado. Hermanos amados, un hombre que había visto el poder de Dios y que había pasado por lo menos 3 años en un discipulado con el Cristo resucitado, un hombre poderoso en Dios, lleno del Espíritu Santo, con todas las credenciales de un genuino apóstol, aleluya, fue abandonando toda esperanza de salvarse. Bueno, acuérdese, él es el mismo que había dicho, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando veo que es más provechoso quedarme, pues decido quedarme. Había llegado al nivel en el que él decía, no sé si quedarme o irme. Aleluya. Entonces, él había
perdido la esperanza de tener la vida física para continuar su viaje, pero no había perdido la esperanza en Cristo. Quiero que usted lo note. Pero muchas veces nosotros podemos, siendo hijos de Dios, siendo personas maduras en Cristo, perder la esperanza de la vida física, o perder la esperanza de una empresa, o perder la esperanza de un dinero, o perder la esperanza de que siga viviendo un familiar, pero esas circunstancias no deberían de hacernos perder la esperanza en Cristo. Quiero terminar haciéndole ver que hay tormentas que, según los evangelios, se pueden enfrentar con Cristo, y hay tormentas que a veces se enfrentan sin Cristo. Por eso, en Mateo capítulo 8, si usted me acompaña, y vamos a leer de los versos 23 al 27. Se lo voy a leer rápidamente porque me quedan 10 minutos. Y entrando él, Mateo capítulo 8, verso 23, dice: y entrando él en la barca, está hablando de Cristo. Esta es una tormenta con Jesús. Todos quisiéramos pasar la tormenta con Jesús. Sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad grande, que las olas cubrían la barca. Pero qué maravilloso es mi Cristo, y el suyo también. Pero él dormía. Qué maravilloso. Usted puede decir, es que él era Dios, sí, pero acuérdese que él se despojó del ser igual a Dios. Y aquí, como un hombre, como un perfecto hombre, sin pecado, sin naturaleza pecaminosa, con dones, con llenura del Espíritu Santo, él dormía en medio de la tempestad. Eso quiere decir que en medio de la tempestad nosotros podemos tener paz. Y vinieron sus discípulos, verso 25, y les despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Eso quiere decir que el Señor tenía fe. Él sabía que no podía irse antes de tiempo. Él sabía que traía un plan de parte del Padre, el plan redentor, que iba a venir a abrir la puerta para la salvación de toda la humanidad. Él no podía ahogarse ahí. Además, con los dones del Espíritu, él caminaba sobre el agua. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Cuando viene el temor es porque la fe baja. Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Eso nos indica que él tiene poder. Y eso que lo estaba haciendo como un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Las tormentas con Jesús a veces nos tienen que llevar a despertarlo. Probablemente nos va a decir: hombres de poca fe. Pero qué maravilloso es saber que cuando Cristo está en nuestro barco, ninguna tormenta, por fuerte que sea, nos debe de llevar a nosotros a la desesperanza. Dios siempre tendrá propósitos en nuestras vidas, pero hay otra tormenta más difícil, sin Jesús. Y en San Juan, capítulo número 6, el Evangelio de Juan, en el capítulo número 6, el contexto es cuando se da aquel milagro de la alimentación de los panes, de aquel joven 5 panes con 2 peces que alimenta a 5,000 personas. En ese contexto, nosotros vemos que en el verso 16 en adelante dice: al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Ellos partían sin Jesús. A veces no nos percatamos de que el Señor no está con nosotros. Y quizá las tormentas más difíciles es cuando tú ya no percibes la presencia del Señor y crees que Él ya no está.
Pero acuérdate, a veces en los mismos silencios de Dios, por la fe nosotros debemos de creer que Él cumplirá su promesa. Cuando Él ha dicho que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces dice, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Cuando Cristo, tú percibas que no está en tu barco y tu barco está a punto de hundirse, esas situaciones difíciles de la vida, recuerda que el Cristo de la gloria puede caminar sobre nuestras circunstancias y siempre llegar puntual para podernos ayudar en cualquier situación en la que nos encontremos. Pero Mateo nos da una narración más amplia en el capítulo 14 de Mateo. Con eso termino de lo mismo que San Juan capítulo 6 nos dice, solo que en su verso 22 en adelante notemos que, aunque es un pasaje conocido, quiero leértelo rápidamente. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto él despedía a la multitud. Nota, Mateo nos amplía lo que estaba sucediendo. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Él sabía que sus discípulos iban a enfrentar una tempestad. Mi pastor en algunas ocasiones veía que estas tempestades las levantaban espíritus y me parece que tiene razón. Es muy probable que detrás de cada huracán, detrás de cada situación, haya espíritus que levantan este tipo de situaciones. Claro, la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué Dios lo permite? Dios es soberano. Dios es todopoderoso. Dios puede calmar las cosas, pero cuando las permite es por alguna razón. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Estaba intercediendo. Tú tienes que saber que cuando tú creas que el Señor no está en tu barca y que las tempestades que tú estás enfrentando, creas que estás solo, no. Él está intercediendo a la diestra del Padre. Hay intercesión. Por eso no puedo creer cuando dicen que ya el séptimo sello se abrió. No sé qué están pensando aquellos ministros que llegan a esa conclusión, porque no se dan cuenta que si el séptimo sello se hubiera abierto ya no hubiera ningún tipo de intercesión en la tierra. Ya se hubiera tirado el candelero de oro donde están las oraciones de los santos y dice Apocalipsis que se terminaría la intercesión. Hermanos amados, el Señor está intercediendo sentado a la diestra del Padre por nosotros en cada circunstancia. No estamos solos. Y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia, tan maravilloso ese tiempo de 3 de la mañana a 6 de la mañana, donde suceden tantas sobrenaturalidades, donde tú y yo deberíamos de buscar la presencia del Señor más que nunca. Dice, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos de andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Siempre en las situaciones que no podemos controlar viene temor, vienen sentimientos tan negativos, hermanos amados, pero nosotros debemos de confiar, no perdamos la esperanza, porque Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Que esa sea una palabra rema esta noche, tened ánimo. Yo soy, no temáis, dice el Señor. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya sobre ti, o mejor dicho, vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, con toda naturalidad, parado en medio de las grandes olas. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dijo a voces, o dio voces diciendo, Señor, sálvame. Bajo cualquier circunstancia,
No veamos las olas, veamos al Señor que camina sobre las olas. Y cuando ellos subieron, y entonces dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él. En el momento más difícil, donde Pedro también había perdido la esperanza, llegó inmediatamente el auxilio. No pierdas la esperanza, el auxilio siempre va a llegar. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Termino. Las circunstancias no nos deben hacer perder la esperanza. Acuérdese, ahora tenemos esperanza, antes no la teníamos. Ningún Dios con D minúscula, ningún culto, ninguna religión nos daba esperanza. Ahora, quien nos da esperanza desde que nacimos de nuevo es nuestro Señor Jesucristo. En 1 de Timoteo capítulo 1 y verso 1 leemos, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo orando en la llenura del Espíritu Santo en esta hora, Señor, clamando para que todo aquel que está desanimado, para que todo aquel que está perdiendo su fe, para que todo aquel que, Señor, está perdiendo la esperanza, para todo aquel que ha estado oyendo las voces del enemigo en su corazón y en su mente, que le están quitando la fe, que le están haciendo creer que Dios ha perdido el control, que ha estado trasladando pensamientos que no son tuyos. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo tomando autoridad y vengo reprendiendo esos pensamientos y vengo tomando autoridad contra todo ataque del enemigo. Y vengo, Señor, en esta hora recordando en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a cada mente, a cada oído, a cada persona que tiene que oír, que Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Si alguien todavía no te conoce, yo te pido, Señor, reveles en este momento o en el momento que este mensaje sea oído. Padre, si hay un alma necesitada, yo te pido que tú te reveles a esa alma, esa persona, con el Espíritu Santo de pecado, convencida de juicio. Señor, entregue su vida, abra su corazón para que tú entres con él y tengas comunión con él y operes el nuevo nacimiento. Padre, quita todo temor, quita toda desesperanza, quita toda circunstancia, Señor, que en este momento está haciendo que tus hijos, Señor, hayan perdido la esperanza. Yo te pido, Señor, que fortalezcas la fe, que cada uno de nosotros, Señor, recordemos que no son las circunstancias, porque el justo, o como dice Hebreos, mi justo, por la fe vivirá. La esperanza que se ve, dice tu palabra, no es esperanza, pero nosotros confiadamente estamos esperando, Señor, que tus promesas se cumplan. Estamos esperando tiempos mejores según tu voluntad. Estamos en la esperanza que no avergüenza, sino en esa esperanza bienaventurada que nos permite limpiarnos, que nos permite prepararnos, que nos permite, Señor, buscar la llenura de tu Espíritu Santo, que nos permite, Señor, saber que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que tu palabra, Señor, llegue y haga aquello por lo cual tú le enviaste esta noche. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entramos en el tiempo de oración de las 9 a las 9:30 con el hermano que está a cargo de este turno. Y recuerde, mañana a las 9 estamos en ayuno. Usted es invitado.